En el vídeo de hoy vamos a hacer una tote bag súper sencilla y práctica para llevar contigo a cualquier sitio. Os dejo un tutorial paso a paso para hacer una bolsa como esta, con forro y bolsillos interiores. Es un proyecto muy fácil y rápido, apto para principiantes y para aquellas personas que tengan un nivel más avanzado. Es un patrón súper simple, pero para que no te tengas que complicar, he preparado una versión lista para descargar totalmente gratis. En la descripción del vídeo te dejo el link a mi patrón. Una vez cliques te va a redirigir a mi página web. Elige el idioma con el que prefieras los documentos y agrégalo al carrito. Cuando lo tengas, dale a pagar pedido. Como es gratis, no hace falta que pongas la tarjeta ni realices ningún pago. Rellena el formulario con tus datos y no olvides marcar la casilla para que podamos avisarte cuando salgan nuevos patrones. Revisa la orden y finaliza el pedido. En cuestión de segundos te va a aparecer un enlace a tu biblioteca de patrones. Al entrar te va a pedir tu correo y un código que recibirás en el mail. Introdúcelo y accede a tu biblioteca de patrones Easy House. Desde este espacio tendrás acceso a todos los patrones de manera ilimitada, en cualquier sitio y en 3 formatos: A0, A4 y Letter. Descárgatelo y una vez abierto, en la segunda página vas a encontrar algunas indicaciones, entre las cuales el material que necesitas, una leyenda de símbolos, el tipo de tela que recomiendo y la cantidad exacta, y las instrucciones de impresión y ensamblaje. En primer lugar, imprime únicamente la segunda hoja, que es donde encontramos el cuadro de referencia. Para imprimir no ajustes la página, pon escala 100%. Antes de seguir, asegúrate que el cuadro de referencia mide 1,5 cm, tal y como está indicado. Es importante que no te saltes este paso, ya que si no, puede que el patrón salga desescalado y tengas que volver a imprimir. O mucho peor, puedes coser con las medidas incorrectas. Una vez te has asegurado de ello, imprime todo el patrón en escala 100%. Ahora hay que ensamblar el patrón. Si te fijas en el diagrama, la primera hoja es la A1, que corresponde a la esquina superior izquierda. Vamos a doblar los márgenes derecho e inferior y lo unimos a la hoja A2 haciendo coincidir los símbolos. Unimos con cinta adhesiva y repetimos el proceso siguiendo el diagrama. Un tip que te puede ahorrar tiempo es solo doblar aquellos márgenes que tengan que ir unidos a otra hoja. De manera que las hojas que quedan en el límite derecho e inferior no hace falta que dobles ese margen. Por ejemplo, en este caso hemos pegado y doblado las hojas A1, A2 y A3. La hoja A4, como está en el límite derecho del diagrama, solo vamos a doblar el margen inferior. En cambio, las hojas B1, B2 y B3, que están en el límite inferior del diagrama, solo vamos a doblar el margen derecho. En el caso de B4 no hay que doblar ningún margen. Este es el resultado final del ensamblaje del patrón. Una vez hayas terminado, vamos a recortar las piezas. Nos tienen que quedar 3 piezas: el cuerpo, el bolsillo interior y las tiras. Ahora que ya están recortadas, vamos a colocarlas encima de nuestra tela. Esta flecha de aquí indica la dirección del recto hilo. Esta parte es siempre la menos elástica y la más fuerte. Para localizar el recto hilo de una tela hay que buscar siempre el orillo, que suele estar indicado con unos pelitos, unos agujeros pequeños o incluso con una leyenda de colores. Una vez tienes localizado el orillo, el recto hilo es la dirección paralela a él, es decir, si nuestra pieza tiene que ir cortado al recto hilo en esta dirección, la vamos a colocar tal que así. En este caso, de la tela principal vamos a necesitar 2 piezas para el cuerpo y 2 tiras, entonces vamos a doblar la tela por la mitad y colocaremos las piezas del patrón encima.
siguiendo las indicaciones del recto hilo. Las fijaremos con alfileres y recortaremos la tela. Cuando la tengas recortada, marca el piquete en las dos piezas. Con cuidado, no hace falta que recortes mucho. Esto nos servirá para colocar las tiras de la bolsa. Acuérdate de marcar los piquetes de las tiras. Vamos a recortar también el bolsillo interior con la tela principal y el forro. Acuérdate de respetar la dirección del recto hilo. Para el forro interior vamos a encarar la tela cara buena con cara buena. Cogemos la pieza del cuerpo del patrón y vamos a doblar por la línea discontinua que veis en la parte superior. Una vez doblada, la colocamos encima de la tela del forro interior siguiendo las indicaciones del recto hilo y lo fijamos con alfileres. Cogemos la tela del bolsillo interior y colocamos encima el patrón, respetando el recto hilo. Fíjalo con alfileres y recortamos las dos piezas. Cuando hayas acabado de cortar, te tienen que quedar dos piezas del cuerpo de la bolsa del forro interior, el bolsillo interior, las dos piezas del cuerpo de la bolsa de la tela principal y las dos tiras. Ahora nos vamos a la máquina. La encendemos, escogemos un hilo que quede bien con la tela, preparamos la canilla y la colocamos. Si has llegado a este vídeo y todavía no sabes hacer una canilla, te dejo en la descripción el enlace a mi primer vídeo, donde explico detalladamente cómo hacerlo. Cuando ya tengas lista tu máquina, empezamos con el cuerpo de la bolsa. Cogemos las dos piezas de la tela principal y encaramos cara buena con cara buena. Fijamos con pinzas o alfileres los bordes laterales e inferior. Vamos a coser dejando 1 centímetro de costura a los tres lados, pero estate atenta, no cosas los cuadrados que quedan en el margen inferior. No te olvides de las puntadas de retroceso al inicio y al final de las costuras. Como he dicho hace un momento, los cuadrados inferiores los dejamos sin coser. Lo haremos más adelante. Como el borde de la tela se deshilacha mucho, vamos a rematar los bordes con una puntada overlock o zigzag. Cuando tengas ya los bordes remallados, coge el agujero que hemos dejado en cada esquina inferior. Lo abres tal que así y fija con alfileres o pinzas. Haz lo mismo en la otra esquina. Una vez cosida la puntada recta, vamos a pasar otra vez la overlock o el zigzag por las esquinas. Una vez le das la vuelta, te tiene que quedar la costura tal que así, de manera que la bolsa no te va a quedar plana, sino con un poco de fondo. Vamos con el interior de la bolsa. Coge una de las piezas del cuerpo del forro y con una regla marca el centro de la bolsa, de manera que te quede una línea de arriba abajo.
Marca también el centro del bolsillo, así haremos coincidir las marcas y nos va a quedar el bolsillo centrado. Pasa una puntada overlock o zigzag por todo el borde del bolsillo, de esta manera no se te va a deshilachar la tela del bolsillo. Ahora necesitas la plancha. Haz un dobladillo de 1 centímetro del borde superior, marca con la plancha y fija con alfileres o pinzas. Pasa un pespunte por el dobladillo. En este caso, el margen de costura debe ser el suficiente para que quede fijada la tela que has doblado y marcado con la plancha. Yo lo haré de medio centímetro. Una vez hecho el pespunte por el dobladillo, nos queda la parte superior del bolsillo mucho mejor acabada. Ahora haz un dobladillo de 1 centímetro tanto en los laterales como en el borde inferior. Márcalos con la plancha y esta vez en vez de pasar un pespunte vamos a coser directamente el bolsillo a la bolsa. En los bordes de los dobladillos, para que no quede demasiada tela y quede un acabado más bonito, marca con la plancha los dos bordes, tanto el inferior como el lateral, y corta la esquina en diagonal, tal como ves en el vídeo. Fija los dobladillos con alfileres o pinzas. Ahora tenemos que marcar a qué altura del forro colocamos el bolsillo. Sobre la línea central que hemos hecho al principio, marca 8 centímetros desde el borde superior. Una vez los tengas hechos, traza una línea horizontal. Coloca la pieza del bolsillo donde has marcado las líneas con bolígrafo borrable o tiza, cuadrándolo con las referencias. La línea horizontal debe coincidir con el borde superior del bolsillo. Haz que coincidan también las marcas centrales, tanto del bolsillo como del forro. Fija con alfileres intentando que no se te mueva mucho la tela del bolsillo, ya que si no te va a quedar descentrado. Asegúrate que las marcas centrales coinciden. En mi caso voy a dividir el bolsillo por la mitad, así que vamos a pasar un pespunte por encima de la línea que hemos marcado al principio. Y como siempre, haz puntada de retroceso para asegurar la costura, tanto al inicio como al final. En caso que quieras hacer más divisiones, márcalas y pasa otro pespunte. Una vez hecho el dobladillo superior y la división del bolsillo, vamos a pasar un pespunte por los bordes laterales e inferior, uniéndolo así a la bolsa. El margen de costura tiene que ser el suficiente para que cosa el dobladillo que hemos hecho, así que te recomiendo que lo hagas de medio centímetro. Cuando llegues a las esquinas es importante que dejes la aguja clavada en la tela. Fíjate cómo lo hago. Dejo la aguja bajada, levanto el prensatelas, giro la tela, vuelvo a bajar el prensatelas y ya puedes seguir cosiendo. Cuando ya tengas el bolsillo cosido al forro, asegúrate que no te has dejado ninguna parte del dobladillo sin coser. Pasa la plancha para borrar las marcas del bolígrafo borrable. Ahora que ya tenemos el bolsillo hecho, vamos a seguir con el forro. Coge la otra pieza del cuerpo del forro y lo encaramos delantero con delantero. Fija con alfileres o pinzas y vamos a coser los bordes laterales e inferior a 1 centímetro de costura. En el borde inferior vamos a dejar un agujero para darle la vuelta al final, de unos 5 centímetros. Déjatelo marcado para que no se te olvide. Acuérdate que no tienes que coser las dos esquinas de los bordes inferiores. Cuando ya tengas los bordes fijados, ve a la máquina y cose a 1 centímetro de margen de costura.
Recuerda no coser el agujero del borde inferior que te has marcado, si no, no le podrás dar la vuelta. Nos tendría que quedar así una vez hecha la costura, con los cuadrados inferiores y el agujero sin coser. Te aconsejo que también remalles los bordes con overlock o zigzag. Es muy importante que no cosas el agujero que hemos dejado. Cuando ya tengas los bordes cosidos y remallados, coge las esquinas inferiores y las abres, tal que así. Fija con alfileres o pinzas y cose dejando 1 centímetro de costura. Vuelve a pasar una puntada de overlock o zigzag sobre esta costura. Hecho esto, ya tenemos el forro acabado. Dale la vuelta y revisa que todas las costuras estén bien. Fíjate en los detalles, las esquinas de abajo, el bolsillo interior. Nos está quedando una bolsa chulísima. Es el turno de las tiras. Dóblalas por la mitad y márcalas con la plancha. Debe quedarte algo así. Fija con alfileres o pinzas y vamos a pasar una costura recta a lo largo de toda la tira. Cose a 1 centímetro de margen de costura. Si has ido siguiendo los pasos, te tiene que quedar tal que así. Repite el mismo proceso con la otra tira. Una vez cosidas las tiras, corta el sobrante del margen de costura. De esta manera va a ser más fácil darle la vuelta. Ahora, con la ayuda de uno imperdible, vamos a girar las tiras. Coge uno de los extremos de las tiras y pasa una imperdible, de manera que cojas solo uno de los laterales de la tela. Fíjate bien cómo lo hago. Pasa la imperdible por dentro de la tira y ve avanzando poco a poco la aguja por dentro de la tira. Una vez te salga la imperdible por el otro extremo, te aconsejo que quites la imperdible para estirarte la tela. Si no vas con cuidado, puedes romper las fibras y que se agujeree la tela. Repite el mismo proceso con la otra tira. Cuando tengas las dos tiras giradas, plánchalas para sentar las costuras. Eso dará un acabado mucho más profesional. Ahora que ya tenemos las tiras hechas, nos queda unirlas al cuerpo de la bolsa. Para hacerlo, tenemos que hacer coincidir los piquetes de las tiras con los piquetes del cuerpo de la bolsa. Fíjalo con un alfiler o con una pinza y para que no queden del revés o queden enredos, se tienen que colocar tal que así. Fíjate bien en el vídeo cómo lo hago. Repite el proceso en la segunda tira y una vez fijadas vamos a tener que coserlas. Para coser las tiras a veces es más cómodo sacar el cajetín extraíble para poder girar bien la bolsa y acomodar la tela. Cose a medio centímetro de margen de costura dando puntadas de retroceso o remate para que queden bien fijadas al cuerpo y sean más resistentes. Repite el mismo proceso para el resto de las tiras. Estamos llegando a la parte final de nuestra bolsa. Una vez unidas las tiras al cuerpo, coloca la tela principal dentro del forro interior, encarando cara buena con cara buena. Para ello le tendrás que dar la vuelta al forro interior. Asegúrate que las costuras quedan bien enfrentadas. Empieza a fijar por ahí con alfileres o pinzas. Y poco a poco ve colocando las pinzas o alfileres alrededor de toda la bolsa.
Ahora hay que coser una costura para juntar la parte exterior con la interior. Tómatelo con calma, que a veces es difícil. De nuevo, te recomiendo que cosas sin el cajetín extraíble, así podrás dar mejor la vuelta mientras haces la costura. Para que quede más reforzado y no se deshilache la tela, puedes pasar una puntada de overlock o zigzag. Cuando ya tengas las dos telas juntadas, da la vuelta a la bolsa por el agujero que hemos dejado en el borde inferior del forro. Asegúrate de sacar bien las puntas, luego es más difícil. Para cerrar el agujero puedes pasar un pespunte a máquina o hacer una costura invisible a mano, intentando que el hilo quede por dentro del borde de la costura y quede escondido. Yo lo voy a hacer a máquina, que quede visible, pero voy a intentar que quede lo más al borde posible. Fija con pinzas o alfileres y vamos a la máquina. Como tenemos que hacer el pespunte lo más al borde posible, si tu máquina te da la posibilidad, mueve la aguja lo más a la derecha posible. Asegúrate que has pasado una puntada por todo el agujero, de manera que quede bien cerrado. Solo nos queda meter el forro dentro de la bolsa y pasar un pespunte en el cuello de la tote bag. Cuando introduzcas el forro en la bolsa, asegúrate de que las esquinas inferiores están lo más estiradas posible y que coinciden. Como ves, estoy asentando también la parte del cuello, ya que es donde pasaremos el pespunte. Para cerciorarte de que no se te mueve la tela del forro, te recomiendo que fijes el cuello con pinzas. Así te aseguras de que no coges más o menos forro en según qué zonas. Una vez lo tengas, nos vamos a la máquina. Te aconsejo que cosas el cuello de la bolsa sin el cajetín extraíble. Te será más fácil ir girando la bolsa. Coloca la tela debajo del prensatelas y cose a 1 centímetro de costura. Hacer este pespunte nos ayuda a sentar mucho mejor la bolsa, a fijar las tiras y hace que no se salga el forro para afuera con el peso o el movimiento, además de dar un acabado mucho más pulido. Y ahora sí, ya tenemos la tote bag perfecta para cualquier ocasión. Yo la voy a usar para ir al trabajo, que la que tengo ya da un poco de vergüenza. Me estoy pensando si hacer otra para regalar, es que me encanta el resultado. Espero que te haya gustado el tutorial. Si tienes alguna recomendación, duda o te gustaría que explicara con más detalle algún paso en concreto, házmelo saber en los comentarios. Estoy deseando que me expliques y me enseñes cómo ha quedado tu tote bag. Si quieres, me puedes etiquetar o mandar una foto de la bolsa por Instagram. No olvides suscribirte y activar la campanita, así no te pierdes el siguiente proyecto. Nos vemos el miércoles que viene en Sisi House.